Buenas noches, ¿qué tal? Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a estar ajetreadas porque ya nos quedan 2 semanas, ¿verdad? Para terminar el ciclo. La que viene, estamos 4. Las siguientes, terminan las clases, ¿saben ustedes? No saben cuándo termina el ciclo. Muy buenas noches, Cintia, Magali, Edith, Estrugilda, Nancy, qué gusto. Nirvana, Jessica, Iris Trigoso, Lilia, Claudia, Merlina, Blanca, Cheli, Rosa, Yasmín. Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy con las 14 participantes ya puntuales que han ingresado a la sesión. Quería preguntar a la mentora qué día culmina el ciclo de las colegas de este grupo. Es que estuviera ahí. Me va a disculpar, voy a revisar. Creo que nos toca una semana, las siguientes 11, chicas. Sí, Miss, Y 11. sigue 17, creo. Ahí creo que terminan las clases de ustedes. Terminan el ciclo, 2 clases más. Muy bien. Vamos a agradecer a Dios por la presencia, por su divina presencia. Ya les he dicho siempre que es importante agradecer a Dios porque siempre andamos ajetreadas, apuradas, que el hijo, que la casa, que la plata, que la escuela, que el trabajo, que no sé qué. Entonces, siempre durante todo el día creemos que nuestras actividades son tan importantes más que darle el tiempo que merece Dios. Por eso le vamos a decir hoy día, Dios, dame el día de hoy que ya va a culminar, fe para seguir adelante. Dame grandeza de espíritu para perdonar, dame paciencia para comprender y esperar. Dame voluntad para no caer, dame fuerza para levantarme. Si caigo, estoy caído. Dame amor para dar, dame lo que necesito y no lo que yo quiera. Dame elocuencia para decir lo que tengo que decir. Haz que yo sea el mejor ejemplo para los míos y para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz de mí un instrumento de tu voluntad. Hazme fuerte para recibir los golpes que me pueda dar la vida. Déjame saber qué es lo que tú quieres de mí. Déjame tu paz para que la comparta con quien no la tenga. Por último, anda conmigo y déjame saber aquí que así sea en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Mire, dame elocuencia para decir lo que debo decir y ser el mejor ejemplo para los míos y mis hijos. Importante en esta oración. Ahora, antes de hablar de rúbricas, antes que se me jalen los cabellos porque deben estar desesperadas por las rúbricas, vamos a observar este video motivacional muy interesante para su carrera. Espérenme. Voy a buscar con el enlace, pegar, jalar. Está. Y ¿se escucha, chicas? ¿Se escuchaba? No, Miss. No se escuchaba, ¿no? ¿Verdad? No. Espérenme. Espérenme un ratito. El sapo. Vamos a escuchar este Hola, lindo papitos cuento y que les va a mamitas. ayudar a El animar. día de hoy les traigo un lindo cuento, El sapo egoísta. ¿Quieren escucharlo? ¡Atentos! El sapo egoísta. Después de mucho tiempo, por fin había llovido.
y un gran charco se formó. Un sapito que pasaba por ahí Que debes bailar como baila el sapito, dando brinquitos. se acomodó para dormir una siesta. Pasaba por ahí un lindo conejito. Saltan, saltan los conejitos, mueven sus orejas largas. Estaba muy sediento de haber saltado tanto. Quería tomar un poquito de agua del charquito. En eso, el sapo molesto le dijo: «Este es mi charco». Y el conejito le dijo: «Es que el lago está muy lejos y tengo mucha sed. Eres un sapo muy egoísta». Y continuó su camino. El sapo volvió a acomodarse para dormir en su charco y de pronto apareció un lindo pollito. Un amarillito, en la palma de mi mano, de mi mano. El pollito también tenía mucha sed. Quería tomar un poquito de agua del charquito. Y el sapo dio un gran salto. Con su fea y ronca voz gritó: «Este es mi charco. No puedes tomar agua de mi charco». Y el pollito se puso muy triste y sediento y le dijo: «Eres un sapo muy egoísta. Chao, ya me voy». El sapo se quedó solo, durmiendo su siesta. Hacía mucho calor, tanto calor que el charco se secó. El sapo se despertó y sintió mucha sed. ¡Ay! El sapito dijo: «Voy a morir de calor. Tengo mucha sed. Fui un sapo muy egoísta y gruñón». Mientras se lamentaba y lloraba, se escuchó hasta el lago donde estaban los animalitos. Los animalitos fueron a ver al sapo. El pollito dijo: «Voy a ver al sapito». El sapo estaba muy triste y enfermo. Su charco se había secado. El conejito le dijo: «Te llevaremos hasta el lago. No está bien dejarte aquí, muriéndote de sed y de calor». El sapito arrepentido le dijo: «Disculpen, amigos, fui muy egoísta, pero ustedes me han enseñado lo importante y hermoso que es compartir. Gracias». Y así fueron todos juntos a disfrutar el agua del lago. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, ¿se observa? Sí, Sí, Miss. muy bien. Entonces, el inicio les he mostrado para que se puedan sentir motivadas a elaborar, las que ya elaboraron una sesión corta de aprendizaje, por ejemplo, con su inicio, desarrollo y cierre. En el inicio pueden colocar el título que más les atraiga, ¿no? Yo les había puesto de ejemplo, te cuento un cuento. Entonces, el día de hoy van a desarrollar una sesión cortita de aprendizaje y en el desarrollo deberán ustedes de contar el cuento creado teniendo en cuenta las estructuras del cuento, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. Entonces, y para ello, inclusive pueden utilizar su material que han trabajado la semana pasada, sus títeres, las que presentaron. Deben tener coherencia y claridad cuando lo van a ir leyendo la sesión o cuando me van a estar contando la historia también para sus compañeros. Complejo no es una sesión de aprendizaje con inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, ¿qué tendrá que ir?
el propósito, ¿no? Mi propósito, el propósito de hoy día, niños y niñas, es ¿qué cosa será el día de hoy? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué va a hacer el niño el día de hoy? Va a escuchar un cuento. O también puede decir, participa en el diálogo, participa de diálogos, de diálogo, de expresión de sus ideas después de haber escuchado un cuento. Entonces estamos trabajando con la competencia, se comunica oralmente. Luego de haber hecho el propósito, le menciono para la motivación que el día de hoy he traído un lindo cuento y le hago los saberes previos. ¿Quiénes les cuentan en casa? ¿Qué cuentos conoces en casa? ¿Tienes cuentos en tu biblioteca? ¿Cuál es tu cuento favorito? Le hago más o menos unos saberes previos para saber si sabe escuchar cuentos, si tiene en casa o no. Y luego les propongo que vamos a el conflicto cognitivo, ¿no? ¿Qué cuento creen que hoy les he traído? A ver, vamos a recoger sus ideas y los niños van a seguro a decirles diversidad de títulos. Y en el desarrollo es cuando yo empiezo a narrar mi cuento. Este es el cuento que he traído, observen. O este es el título que me ayudará a decir mi cuento y ahí hago la historia de mi cuento. Y había una vez y no sé qué cuántos y de pronto cayó el nudo y el desenlace, desarrollo del nudo, pero alguien apareció y la salvó y en desenlace, por fin, la princesa despertó de su sueño profundo y vivieron felices para siempre. Tiene que tener esa estructura y nada más. Finalmente las preguntas de cierre, ¿no? ¿Les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Por qué se cayó el perrito? No sé. Las preguntas de reflexión. Esa actividad difícil no es, porque ustedes ya lo hacen. Entonces, no sé quiénes ya han podido elaborar la estructura de su actividad. ¿Alguien ha elaborado ya, chicas? Por favor, ¿alguien elaboró? ¿Nadie? Ni yo fuimos en Mis mute. manitos levantadas ahí. Ya, yo quiero ver eso, a ver, Geraldine, que están las manitas, muy bien. Vamos a ver a Geraldine. Y de pasadita que practicamos, de pasadita que observamos sus trabajitos y podemos aportar entre todas para mejorar su práctica pedagógica. Entonces vamos a empezar con la rúbrica del día de Sí, hoy. pero no se puede compartir. Voy a sacar el mío, hijas. Ahora sí, Geraldine. A ver, Geraldine. Estuve avanzando en una sesión de aprendizaje. Es una que ya había hecho en mi última sesión en mis prácticas, pero lo he cambiado un poco. Escuchamos. Sí, esa es una sesión de aprendizaje. El título es Te cuento un cuento, la fecha de hoy, el área de comunicación. El propósito de la actividad le puse que los niños y niñas puedan crear libremente en su lengua materna y redactar un cuento. Es de 4 años, le puse lo que es la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna, las capacidades. Y en el desempeño puse participe en conversaciones, escucha cuentos, leyendas, Ya, adivinanzas y otros relatos. alto, Geraldine, alto. Sube nuevamente, sube, baja, no sé cómo es, en el inicio, muy bien. Dice ahí, área comunicación, ya. El propósito, ¿y cuál es la competencia? Se comunica oralmente. Y se comunica oralmente, el día de hoy tu propósito es que los niños y los niños puedan crear. Ellos van a crear el cuento, ellos van a redactar el cuento o lo va a redactar la maestra. No, primero, en el desarrollo hice primero para que me tomen la atención. Ya, preciosa, para aprender todas, ¿ah? No importa que nos demoremos. Yo te pregunto, ¿el niño va a redactar un cuento el día de hoy? No, Sí, ¿verdad? ¿El niño va a crear el cuento hoy día en tu clase? como una actividad de entrada, ellos. Ya, pero no es tu propósito. ¿Tu propósito cuál es? Si estás hablando, se comunica oralmente y tienes todos los desempeños. No se colocan todos los desempeños, solamente apunta a un solo desempeño. Que todos los desempeños se integran, sí, pero apunta al desempeño que vas a trabajar el día de hoy.
El conjunto de desempeños forma la competencia. Entonces, ¿cuál de estos desempeños vas a trabajar el día de hoy? Mira los desempeños, hijita. La información implícita de un texto oral ¿Puedes menciona bajar algunos el volumen? hechos, Ya. el nombre y el personaje, personajes sin indicaciones orales y vuelve a contar con sus propias palabras. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Y Participa. o sea, Aquí. eliminaría ¿Cuál vas a hacer? ¿Cuál vas a este, hacer? ¿Cuál vas a trabajar? ¿Recupera información recupera explícita? información, sí, de un texto oral. Ya, entonces, ¿cuál es tu propósito? Si este es tu desempeño que vas a trabajar, recupera información explícita del texto oral mencionando algunos hechos, personajes, ¿cuál sería el propósito del día de hoy? ¿Qué vas a evaluar en el niño? Esto mismo, pues, hija. Esto mismo vas a hacer que entonces, hoy los niños y las niñas mencionan información explícita del cuento leído. Información explícita quiere decir aquello que se puede ver, se puede saber sin necesidad de pensar tanto, o sea, está en el texto. Hoy los niños mencionan o dialogan, no sé, pero tiene que tener siempre relación con el desempeño. Todo propósito tiene que tener relación con el desempeño que yo voy a trabajar. Entonces, este propósito significa lo que yo voy a evaluar en mis niños. ¿Qué voy a evaluar el día de hoy? Que hoy los niños puedan comentarme, mencionarme información explícita que hayan recuperado del texto que se ha leído. ¿Y qué es una información explícita? ¿Qué será información explícita? ¿De quién me dice? Todo lo que hayan podido captar de lo que se le ha... No. La información explícita quiere decir que es la información literal. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué pasó en el cuento? ¿Cómo era la casa? ¿Cómo era el lobo? ¿Cómo era la mamá? Esas cosas sencillas que se pueden ver, esa es la información explícita. Porque está ahí, tan facilito de buscar la información leyendo, pero la implícita es distinta. No encuentras la información, sino tú tienes que suponer más bien de qué crees que se trata. Entonces, lo que hoy día tú vas a evaluar en los niños es que el niño pueda recuperar todo tipo de información explícita del cuento que tú le vas a leer. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? Como de los personajes, de cómo era el lugar, en qué tiempo fue, ¿ya? Eso no se confunda. Siempre el propósito tiene que tener relación con el desempeño. El propósito significa qué es lo que quiero evaluar en los niños. Por ejemplo, algo más sencillo. Nosotros estudiábamos química hace muchos años, ¿verdad? Estudiábamos química. Y dentro de química había la tabla periódica. Entonces, la profesora quería ese día trabajar la tabla periódica. ¿Y su propósito qué era? Su propósito era evaluarnos los elementos de la tabla periódica a través de un examen oral. ¿Ya? Entonces tiene que tener siempre relación. Ya, ahora sigue. El producto no puede ser comprensión de un texto. No se coloca además aquí producto. Bueno, ustedes colocan producto. No es comprensión de un texto. ¿Cuál sería el producto del día de hoy? Conversar, dialogar. Que los niños, el producto es el diálogo que se va a establecer con los niños. Eso tiene que ser. ¿Ya? Ahora, sigamos. Sube más. Quiero ver qué has puesto. Estándar. Ya. Y tienes también que colocar el estándar. Ya. Entonces, el estándar tiene que ver con la competencia, con las capacidades y con el desempeño. Miren qué dice su estándar. Dice, se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos. Identifica información explícita. Ya ves, este es el grandote. El papá, donde te explica qué es lo que quieres tú lograr en los niños en todo el segundo ciclo, en el nivel inicial, o sea, en el jardín. ¿Qué es lo que quieres lograr? Yo quiero que mis niños cuando salgan sean niños que me expliquen, que me digan cuáles son la información explícita de todos los cuentos que leen. Entonces, este estándar tiene su competencia, esta competencia es esta y sus capacidades son estas de aquí. El desempeño tiene relación con el estándar, con la competencia, con las capacidades. Ahora, enséñame, esta es la clase. A ver, Y lee. acá, que el inicio Ya. es A ver, las cuéntame. actividades permanentes de entrada, ¿no? La bienvenida, el saludo, la asistencia, luego lo que es el juego en sectores, la planificación, la organización,
por sectores. Ujú. De ahí, lo que es la ejecución del proyecto. Acá inicio con lo que le estaba diciendo, ¿no? Mostrar los movimientos del cuerpo, ¿no? Una actividad primero, luego yo comenzaba como mostrándole una caja sorpresa y ellos, para comenzar su atención, ellos comienzan a interactuar conmigo creando un cuento primero ellos. Lo Ellos comenzaba van a crear así. primero un cuento. Claro, viendo un poco de qué familiarizados están con un cuento. No si saben, conocen, más o menos así comenzaba, ese era mi planificación. Primero quiero ver Ya, si pero es que ellos están... eso no se pone, hija, ejecución de un proyecto, se pone el inicio, es el inicio de la actividad. Ah, ya. Ya los recibiste con alegría al inicio de en las permanentes, ya para qué colocas recibe con alegría, ya no, ¿sí o no? Entonces, en el inicio se muestra a los niños una caja sorpresa que habrá dentro de esta caja, porque nos servirá, ¿qué realizaremos con una sorpresa? ¿Qué realizaremos con esta sorpresa? Mira tu pregunta. ¿Qué habrá en esta caja? ¿Qué te pueden decir? Lápiz, esto. ¿Para qué servirá? ¿Para qué servirá qué? ¿Para qué nos servirá qué cosa? No, bueno, y le muestro la caja y comienzo a ver, ¿para qué nos servirá? Y Pero ahí está, pues, por eso. ¿Qué habrá en esta caja? Te van a dar respuesta. Ta, 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 ta. ¿Y para qué nos servirá la caja? ¿Será? Entonces, ¿ves? Por eso las pregunto. ¿Para qué nos servirá la caja? Y te dirán, para guardar, para poner regalos, no sé qué. Pero no se van a acercar nunca al cuento. ¿Qué realizaremos con esta sorpresa? ¿Pero qué sorpresa? ¿Qué trae la caja? Ya ves, hay que hacer esta bonito, ¿no? Chicos, el día de hoy he traído una caja sorpresa. ¿Qué creen que tendrá la caja? ¿Habrá alguna sorpresa? No sé. Las preguntas tienen que estar bien formuladas. Dice, los niños responderán y la maestra anotará las respuestas en la pizarra. Y le colocamos las imágenes en la pizarra y pregunto, ¿qué haremos con estas imágenes? ¿Qué se podrá crear? No, pues, porque tu propósito del día de hoy no es que creen en cuento. Tú has visto que tu propósito de desempeño no dice creen, ¿sí o no? Tu desempeño dice que los niños van a responder preguntas explícitas del cuento que tú les vas a dar. Entonces, eso de aquí es como hacer una sesión de clase. O sea, Pero aquí hay ella una eso yo sesión. lo eliminaría, Missy, de frente iría con el cuento que les voy a Claro, repetir. acá pones inicio. Hoy, el día de hoy, nuestro propósito, chicos, es responder, puedo volver a decirles, ¿no? Y, ¿ustedes conocen cuentos? ¿Han leído alguna vez cuento? ¿O les muestras una imagen gigante de un papá leyendo cuentos? ¿Qué están haciendo papá y el niño en esta imagen? Están leyendo cuentos. ¿Y por qué papá y mamá le están leyendo los cuentos? ¿A ustedes les gusta que le lean los cuentos? Sí. Pero ¿por qué te gusta que te lea? Porque si hago preguntas donde digan sí o respuestas donde haya sí, no, no tiene sentido. ¿Por qué te gusta? ¿Qué cuentos has leído en casa? ¿Cuál es el cuento favorito que tienes en casa? Hoy les he traído un cuento muy favorito para mi persona. ¿Quisieran saber cuál es mi cuento favorito? Entonces ya les estoy motivando, porque dicen, sí, pero ¿quieren saber? Sí. Ay, miren, incluso he traído la foto cuando yo era niña. Miren, cuando yo era niña era así, y cuando esta edad que yo tenía, a mí me gustaba este cuento favorito. ¿Quieren conocer, chicos? Entonces ya les doy la motivación, ya les estoy enganchando en el tema. Luego de ello, vamos al desarrollo. Levanta el desarrollo, hija. Ya en el desarrollo puse, luego de crear, bueno, ya lo obvio, crear un cuento, ¿no? Necesitamos nuestras manos para trabajar una canción. Les cuento el cuento, les cuento lo que hice del títere de sombras. Y Ajá, sí los está bonito. cuentos se titula La princesa atrapada en el castillo. Les cuento, ¿no? Acá al lado le puse. Ya, ahora mira, espérate, hijita, espérate. Mira, ya. Luego creamos un cuento. Ejercitamos nuestra habilidad para ejercitar mis dedos caminan. Les cuento un cuento. Ya. Creamos un cuento, ya no creas el cuento, Ya no, simplemente ya. te vas de frente al cuento que tú vas a narrar, a tu cuento que vas a narrar, y en la búsqueda y ejecución de estrategias tampoco, no se pone tanto esto, ya deben
No sé por qué ponen búsqueda y ejecución de estrategias. No lo coloques. Simplemente terminas de hacer el cuento y haces las Ya. preguntas. Y porque si tú armas rompecabezas para que el niño pueda armar el cuento, ya no estás respondiendo al propósito, porque tu propósito no dice que arme. Entonces, toda tu actividad tiene que girar en torno a tu propósito de aprendizaje. O sea, tienes que tratar de que este cuento sea tan bonito con preguntas variadas, preguntas reflexivas y todo, para que se cumpla el propósito que tú tienes en la parte superior. ¿Ya? Ahora, en el cierre, a ver, levanta, En el sube. cierre le puse una retroalimentación. Los niños pueden reconocer la serie de partir de esa imagen, crear. Ya no, nada de eso. Claro, Ya la nada, meta aquí. selección es qué hicimos hoy, le Ja, gustó la actividad, qué les gustó más, qué les gustaría ajá, aprender. caliente, sí. Entonces, Y igualito acá. En el cierre solamente pones ni retroalimentación ni metacognición, simplemente pones en el cierre. ¿Les gustó el cuento del día de hoy? Sí. ¿Por qué? ¿Han escuchado alguna vez este cuento en otro lugar? ¿Se parece a algún cuento que hayan leído? ¿A quién les contarían este cuento? ¿Por qué le contarían? Y hago el cierre, ¿no? ¿Hubo algún ya, problema cuando se trabajó el cuento? ¿Hubo algún rompimiento de normas? Porque acá también te falta colocar en la parte del inicio, la maestra con los alumnos elaboran los acuerdos para escuchar el cuento, ¿ya? Y luego tu ya, cuento es este, ¿no? Este de acá, ya, muy bien. entiendo. Muy bonito Geraldine Bazán, Sí, es muy importante bonito. aprender, Miss. Son No, cositas que sí, mucho dudaba, pero ya con ya usted y con los entendiste otros algo, ya maestros, ya entendieron. sí, Ya, sí, ya muy voy bien. entendiendo. Sí, ustedes están en el quinto siglo todavía y mire, ya están aprendiendo un montón. Lo importante de enseñar y del curso es que realmente nosotros amemos nuestra profesión y lo hagamos de Ujú. poquito en poquito, pero lo hagamos bien. Por eso es que me decidí a mandarles una sesión para ver y evaluar cuánto están manejando la planificación, porque de qué vale de que hagamos lindos cuentos, lindas poesías, lindos títeres, lindos titiriteros, o sea, somos expertas en diseño y belleza, pero la esencia del diseño y la belleza, la esencia es la planificación. Tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a entregar a mis niños el día de hoy. ¿Qué preguntas van a ser las correctas, las precisas? Que no me van a salir tan bien, pero tengo que hacer que estas preguntas no sean preguntas dicotómicas que respondan sí, no. ¿Te gustó el cuento? Sí. ¿Por qué te gustó el cuento? Porque sí. Y se muere ahí. ¿Te gustó el cuento? Sí. ¿Por qué te gustó el cuento? ¿Podrías explicarme? Entonces, agrando su posibilidad de respuesta. Muy bien, Geraldine. Gracias, Miss, Gracias, gracias. hija. Ya está. Otra, Geraldine Bazán ya está, saque su trabajito. Y Magali Ramírez. Miss, buenas noches. Voy a Hola, compartir. Magali. Ya. Hermana Liberal. ¿Sí lo ven, Miss? Hola, amigo, pero ando yo full. Uy, si no tengo tiempo para nada. No quiere jugar. Aprecia, Claudia. No quiere compartir, Miss. Mientras soluciones el problema, vamos a dar el paso a Nancy. Eh, ok, Miss, ahorita voy a presentar. Ya, ¿se observa, Miss? Miss, Ya, a ver, vamos. ya, el nombre de la actividad te
te cuento un cuento que se llama La amistad. El propósito de la actividad: hoy día los niños escuchan un cuento, La amistad, y reflexionamos sobre el mensaje. Para edad de 5 años. El desempeño, el desempeño. Hola, Hoy hijo. día, Ya. el desempeño. Se dice de cómo tratará, cómo continuará o cómo terminará el cuento a partir de algunos indicios. Como el título. Las ilustraciones, palabras, expresiones o sucesos significativos que observa o escucha antes, durante el cuento que realiza por sí mismo a través de un Ya, mira. adulto. Ya, mira, tu desempeño y tu propósito. Observa. No, no lo subas, hijo. Ah, ya. Déjalo ahí. Observa tu propósito y tu desempeño. Mira, dice de qué tratará, cómo continuará el cuento que va a leer. Inclusive va a desarrollar algunos indicios a partir de la imagen que tú le des. Es decir, así, mira. Indicios, ¿qué significa indicios? A partir de algunas imágenes. Por ejemplo, observen la imagen. ¿De qué creen que tratará el cuento? Entonces los niños ya le das algunos indicios. ¿De qué creen que tratará el cuento? De la mariposita. Observen, acá hay digamos, una mosquita. ¿De qué creen que tratará el cuento entonces? Ya, no les enseño la imagen. Chicos, mi cuento del día de hoy trata de un animalito que tiene 3 patitas y una cabecita. Le estoy dando unos indicios, le estoy dando a pensar al niño y pensar y repensar de qué más o menos tratará mi cuento. Entonces, aquí dice de qué tratará, aquí tengo que evaluar eso el día de hoy, no de que escuchen el cuento, porque aquí no dice escuchen, sino el día de hoy, los niños, ¿qué harán los niños? Responderán a preguntas como, ¿de qué tratará el cuento? ¿Cómo continuará el cuento? O también puede ser, el día de hoy los niños responderán a algunos indicios mostrando solamente las imágenes del cuento, de qué tratará el cuento y cómo y ya. Entonces, tienes que buscar, jugar con las palabras para que tu desempeño tenga relación con el propósito de tu actividad. Tu propósito Ya. no puede salir de ese tema. Si tu propósito dice que van a responder a preguntas y a todo lo demás, a preguntas y van a dialogar, aquí debajo de la sesión no puede haber recorte, no puede haber armado, no puede haber pintado, no puede haber otra cosa que no responda a tu propósito. Ya. La cosa es que Ya. ustedes lo van a redactar. Ahorita no puedo. Entonces, mira, acá hay 3 criterios. El criterio es el mismo propósito. Aquí está, mira, aquí tienes 3 criterios. Comunica sobre lo que podría ocurrir y cómo termina. Ya, miren, por ejemplo, este criterio podría ser tu propósito. Hoy día podrías evaluar esto, que el niño comunique sobre lo que podría, cómo podría terminar, continuar el cuento, ¿no? Lo puedes colocar ahí, lo copias y lo pegas. Comenta lo que sintió luego de leer, no, lo que sintió no, porque acá no te está diciendo que qué sintió después de leer el cuento, no, entonces ese no es. Ya. ¿Sí o no? ¿Comprende el mensaje, reconoce personajes? ¿Comprende el mensaje? Sí, ¿por qué no? Tampoco a partir de... No. ¿Por qué? Tampoco, ¿sí o no? El primero tampoco. Este de acá nada más quedaría. Tienes que mejorar un poquito más este criterio para que tenga relación con tu desempeño. Evidencias, responde preguntas, dibuja lo que le gustó del cuento, menciona lo que entendió del cuento. Ya, puede ser, menciona cómo continúa el cuento. Dibuja, vamos a ver si sale el dibujo. A ver. Sigue. Porque la pelota tiene. Y ahora lee. Ya, secuencia didáctica. En el inicio, la maestra ubica a los niños y a las niñas cantando a sentarse media luna para escuchar el cuento que se realizará. Recuerda las normas del aula. Les pide estar atentos y escuchar. Saberes previos. Chicos, ¿les gustan los cuentos? ¿Les ha contado alguna vez un cuento en casa? ¿Qué cuento les han contado? En el desarrollo, antes del cuento, se lee el título del cuento y se les pregunta, ¿de qué creen que se trata el cuento? ¿Quiénes participarán en el cuento?
Se anotan la respuesta que dan los niños. Durante el cuento, se relata el cuento a los niños, escuchan atentamente y después del cuento preguntamos, ¿quién quería tener amigos? ¿Qué le pidió el primer niño para ser su amigo? ¿Qué le pidió el segundo y tercer niño para ser su amigo? ¿Cuál de los niños fue finalmente su amigo? ¿Crees que está bien lo que pedían los niños para ser amigo de Pedrito? Ya, ¿cuál de estas preguntas son literales o explícitas? Mm, la última mes. No, la última es reflexiva porque dice, ¿crees que está bien lo que ha hecho ese niño? ¿Crees que está bien? ¿Qué opinas del cuento? Son reflexivas. ¿Quién quería Explícita, tener amigos? exacto. La explícita es, ¿quién quería tener amigos? Seguro que ahí vas a decir, ¿no? Juanito Ujú. quería tener amigos, ¿no? ¿Qué le pidió el primer niño? ¿Qué le pidió el primer niño? Podría ser también explícita en tu cuento. ¿Qué le pidió el segundo? ¿Cuál de los niños finalmente fue su amigo? También faltaría una que se llama implícita, una pregunta implícita del cuento. Mm, Después del cuento, de haber respondido a la pregunta, pedirán a los niños que dice que desea contar. ¿Cómo? ¿Quién desea contar el cuento, la amistad, o sea, a su manera, para saber si han comprendido el cuento? No, porque tú Des- no estás trabajando comprensión, más bien tú tienes que trabajar muchas mm, preguntas, para resolver, sus indicios. Por ejemplo, a medida que se va leyendo el cuento, se les muestra una imagen y se les pregunta, ¿de qué creen que se tratará el cuento? Se les mm, muestra una siguiente imagen y se les pregunta, ¿creen ustedes que el cuento está relacionado a no sé quién, animalito, digamos, ¿no? O sea, tengo que tratar de buscar, tengo que planificar más o menos en relación al propósito que hoy día quiero lograr, ¿ya? Ahora, mm. cierre, recuerda de lo aprendido. Me Miss, fa- aquí creo que en el desarrollo me faltó que dibujen lo que más les gustó del cuento para tam- que ¿Para para qué? poder hacer el cierre en la metacognición que exhiben sus trabajos. Ah, pero no Sí. estás haciendo eso en tu propósito. Tu propósito no dice que dibujen un cuento y que digan que si comprendieron o no comprendieron. Tu propósito es bien claro, dice ahí, dicen que los niños tienen que decir de qué tratará el cuento, Mm, ¿no? Comunica o sobre lo sea, que me tengo podría, que basar en más preguntas. siempre en tu desempeño, en Mm, más preguntas, que tú ayudes al niño a desarrollar la capacidad ¿cómo te podría decir? La capacidad de responder a tus posibles preguntas mm, hipotéticas, ¿no? Y todo eso tiene que verse aquí, tiene que haber cantidad de preguntas y respuestas, imágenes y tras imágenes, porque si tú les haces dibujar, para que luego te cuenten qué está pasando en su dibujo, no estás desarrollando el propósito de tu día. Eso no quieres evaluar, tú no quieres evaluar hoy día el dibujo, tú no quieres evaluar si no, comprendió. pero Miss, o sea, si por ejemplo o sea, les hago hacerles dibujar y decirle qué parte del cuento te gustó más, o dibuja la parte del cuento que te gustó más, eso no sería Ya, para pero también ver el desempeño, o sea, en sí, qué parte del cuento les llamó más la atención. esa es comunicación oral, ¿no? Ya, entonces, ¿para qué tanto vas a Sí, dibujar? etcétera. Vas a dibujar tanto, ¿para qué? Si tú puedes hacer las preguntas. ¿Qué parte del cuento les gustó más, chicos? A ver, Javier, ¿qué Mm, opinas? ¿Te gustó la parte que le gustó a Juanita? mm, ¿Crees que este cuento tuvo un final feliz? ¿Por qué? ¿Tú crees, Juanita, ya. que el final feliz que nos dice Javier está muy parecido a tu final, digamos, ¿no? O sea, yo tengo que tratar de desarrollar sus procesos cognitivos superiores. Aquí está. El dibujo, el dibujo se va a dibujar la princesita, eso es lo que más me gustó. ¿Y por qué te gustó? Le vas a decir, porque me gusta el príncipe y la princesita, y muere ahí. Mm, Tú tienes que tratar de buscar el pensamiento, desarrollar ese pensamiento crítico en el niño, el por qué, el para qué, el cómo. ¿Cómo te hubiese gustado que acabe este cuento? Cuéntanos. Pero otra pregunta. ya.